¿sí? Entonces, la primera pregunta va más que todo en esta parte económica. Entonces, creo que ya nos la van a presentar. La pregunta es, ¿qué tipo de datos ya disponibles en los programas creen que podrían usarse para responder una pregunta operativa sin necesidad de una gran inversión? Gracias por esta muy buena pregunta, porque justamente un principio básico de la investigación operacional es ser lo menos costosa posible y hacer estudios de, de rápida ejecución que tengan un impacto, ¿no? Y por eso muchos utilizan datos ya registrados, recolectados. En el programa nacional hay información muy valiosa de cortes de tratamiento de pacientes, de sintomáticos respiratorios, que llamaba antes, ahora presuntiva, libros de cuadernos ya registrados que uno puede entrar y va al programa nacional, a los sitios de atención, y uno puede ya tener una base de datos que el propio programa ha generado. En el caso de algunos países tienen su sistema de información, donde ya está desde qué es diagnosticado, qué factores de riesgo tiene, qué tratamiento recibe, cuál es el resultado clínico. Entonces, esos datos son muy importantes. Ahora, generalmente lo que ocurre es que hay brechas de datos perdidos. En condiciones reales existe eso. Entonces, la inversión muchas veces es complementar esa información. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio de TB resistente a isoniazida. Por ejemplo, utilizamos la base nacional para una zona de Lima, pero nos faltan algunos datos críticos en la base de datos, como por ejemplo la exposición a un paciente con tuberculosis o no. Entonces lo que estamos haciendo es ir al establecimiento de salud, buscar la historia clínica y llenar esa información que me falta, o el resultado clínico final de la persona, ¿no? Entonces, para mejorar mi base de datos ya existente. Eso es muy, muy frecuente que usamos cuando necesitamos hacer investigación operacional, y por eso el costo es para cubrir ese tipo de apoyo de gente en campo que solucione esas deficiencias de la base de datos que el sistema de salud tiene. Pero generalmente, como no ha sido creada para hacer investigación, hay muchos datos perdidos o incoherencias que uno cuando comienza a analizar la base tiene que volver a la fuente inicial para capturar y poner datos. En conclusión, los datos que se prefieren en investigación operacional son aquellos que están registrados ya en una base de datos y hacer la limpieza y todo lo que hemos hablado. Si no tenemos eso, tenemos que ir a generar una base de datos, y para eso podemos usar el Google Form. A mí no me gusta mucho. Hay otras alternativas como el RedCap, o por ejemplo el EpiInfo, o por ejemplo hacer un programa con el Cobox Toolbox, que es otra herramienta gratuita que te permite generar cuestionarios en línea, y uno puede ir al centro de salud y con su celular comenzar a llenar una base de datos, ¿no? Eso nos ahorra muchísimo, muchísimo, y son herramientas que se enseñan en el curso largo de investigación operacional para poder capturar información, limpiar bases de datos, cómo manejar datos perdidos, etcétera, ¿no? Entonces, eso en principio es importante, que proponer un estudio prospectivo. Un estudio prospectivo también puede ser de investigación operacional, pero siempre tiene ese problema de que hay que esperar casos que ocurran, etcétera. Entonces, la investigación operacional, para cerrar, por principio, prioriza datos ya registrados en base de datos, o datos que ya están en el sistema de salud, en historias clínicas y tarjetas, y que fácilmente uno puede ir al campo y capturar la información y tener una sólida base de datos que se pueda avanzar, ¿no? Y generar todo el proceso que hemos conversado ahora. Listo, sí, señor. En el chat, Viriana Ballesteros y Angie Gómez nos están solicitando el link, entonces este link también va a ser enviado por el chat. De pronto algún problema que tengan al entrar o algo, por favor, nos lo hacen saber para de una vez dejar el acceso a la página web que nos compartió hoy el doctor. Como segunda pregunta tenemos, a manera de ejemplos, ¿qué problemas o desafíos frecuentes enfrentan en su programa de tuberculosis en Perú que consideran podrían abordarse con una investigación operativa? Ok, una muy buena pregunta. El contexto de Perú es difícil, ¿no? Ustedes han visto los datos que presenté al comienzo. Somos los líderes en la región en casos de tuberculosis y en resistencia también.
Entonces, a grandes problemas, grandes soluciones. Y estamos implementando, por ejemplo, ahora la radiología digital con inteligencia artificial concentrada al primer nivel de atención. De modo que una placa de rayos X esté mucho más disponible en el primer nivel de atención, haya un recorte en el tiempo que demandaba antes hacer una placa de rayos X como tamizaje. Esa intervención tiene que medirse, tiene que evaluarse, tiene que ver cómo impacta realmente en la detección y el éxito del tratamiento en personas. Si no se hace, vamos a estar siempre creyendo que es bueno, pero quizá vamos a encontrar datos interesantes que nos deben llegar a mejorar el sistema de salud. En diagnóstico igualmente estamos descentralizando TrueNAT, que es una prueba molecular hindú, que es una versión, digamos, mientras que el Expert es un Mercedes-Benz, el TrueNAT es un escarabajo al Volkswagen, ¿no? Que es resistente a todo y funciona. Entonces, pero tenemos limitantes en conocer cómo opera en un primer nivel de atención, cómo opera, porque ahí no tienes un buen sistema de internet, no tienes un buen sistema de pozo a tierra, no tienes una electricidad. Entonces, son variables que tenemos que evaluar si es que el primer nivel de atención está capacitado para sostener una prueba molecular a pesar de ser un equipo más sólido que un expert, puede ser que tengamos algunos problemas que identificar y solucionar y eso lo hacemos con inversión operacional. En tratamiento, esquemas orales acortados. Estamos introduciendo fuertemente el BIPAL-M con 6 meses de tratamiento oral y ahí tenemos que evaluar con una evaluación mixta, cuantitativa y cualitativa, cómo es la aceptación tanto del personal de salud como de los pacientes, y con una cuantitativa evaluar la farmacovigilancia, qué tan frecuente hay efectos adversos que nos condicionan que este tratamiento pueda fracasar. Y otra cosa también, ¿qué ocurre en personas que han sido excluidas de protocolos de investigación del BIPALEM? Por ejemplo, en niños, adultos mayores, cardiópatas, pacientes con falla renal, gente que tiene problemas importantes y que ya se están dando en condiciones de programa, porque ahí no hay cómo excluirlos, pero hay que seguir una corte, por ejemplo, de esos pacientes y ver cómo están, ¿no? Y finalmente, el tratamiento preventivo, o sea, el esquema de 3HP de 3 meses en contactos mayores de 15 años se está dando ahora. No hemos estudiado mucho a menores de 15 años, 5 años, pero si yo encuentro una persona, una familia, donde hay una abuelita de 80 años, un tío de 70 años, etcétera, y no tienen tuberculosis, se les debe dar también terapia preventiva. Entonces, esa experiencia, qué barreras de acceso, qué barreras estamos teniendo, se pueden dar. Entonces, y estamos hablando de temas solamente biomédicos. El tema, lo que les comentaba, la consejería de pares, el trabajo con las comunidades, se ha hecho algunos subsidios condicionados también que se han evaluado y que realmente están funcionando, sobre todo en población muy humilde que tiene tuberculosis y un problema social, económico mucho más fuerte, ¿no? Entonces, es una lista de ejemplos que puedo tomar en estos momentos, pero que uno en el campo comienza a analizar qué poder hacer, ¿no? Teniendo en cuenta lo que Simoche nos acaba de decir, hay una pregunta de Angie Gómez, donde ella nos dice que cuánto tiempo es lo recomendable para un trabajo de investigación operativa, teniendo en cuenta que este no lleva estudios clínicos. Es una buena pregunta. Un estándar entre 6 a 8 meses debería ser apropiado para una investigación operativa, puesto que es un proceso desde la idea, el protocolo, ética, autorizaciones, captura de información, si la tiene, análisis y publicación. Y luego de publicación no se olviden siempre tener la certeza de que lograr que los resultados impacten en la salud pública de nuestro sistema, ¿no? Puede ser local, no habría problema, pero cuando es ya internacional, que depende de una guía nacional, es importante poder tener esa capacidad de poder impactar en políticas nacionales o internacionales. Pero 6 a 8 meses es algo apropiado. En el curso del SORTIT que tenemos, que les comentaba, es 12 meses, pero se hacía 12 meses básicamente porque era como estaba parametrado el protocolo, y al final el último módulo era el módulo ya con los resultados, cómo impactas en la salud pública. Entonces te dan estrategias de cómo vender ideas, cómo hacer debriefings, cómo hacer presentaciones efectivas, etcétera, ¿no? Que ya es más allá de la investigación misma, ¿no? Listo.
Teniendo en cuenta estas dos, acá se liga otra pregunta y es que, digamos, acá en Colombia hay muchas entidades como universidades, centros de investigación, que su interés principal es generar artículos de información importante. Entonces, teniendo en cuenta los resultados de la investigación operativa, ¿estos se pueden publicar en una revista científica o, digamos, qué debe cumplir para que esta pueda ser una publicación de calidad? Es una muy buena pregunta y va al concepto clave de los problemas que tenemos en investigación operacional, ¿no? O sea, los que están en el sector, haciendo la gestión, no tienen mucho tiempo, como comentaba, o no tienen una formación académica en investigación convencional. Entonces viene la alianza con la academia. Yo conozco muchos colegas y conozco la realidad de Colombia y muy buenas universidades que hacen investigación, pero que no tienen acceso al sistema de salud. Entonces se tiene que hacer esa mezcla, definitivamente, equipos de trabajo, ¿no? Y cuando ya la academia entra con un rigor científico muy estricto y la academia va a querer generar una publicación. Pero el sistema de salud, la prioridad no es publicar, sino es tener un resultado, una evidencia que me ayude a solucionar mi problema, ¿no? Entonces, en esa simbiosis logras tanto una muy buena publicación científica, que es o una tesis doctoral o una publicación, un paper, una revista científica apropiada, pero también logras una evidencia que tú tienes como gestor para llevar al ministro de Salud, al Ministerio de Economía del país, al Congreso, donde te demuestres, mire, con esta intervención, con esta inversión, que es menor, podemos lograr este impacto importante en la región y poder desconcentrarlo a todo el país, ¿no? Si es que fuera el caso. Entonces, en principio, si los resultados deben publicarse científicas, la respuesta es, deben publicarse, pero no es lo primordial, o sea, no es lo que uno busca siempre. En cambio, la academia sí te va a buscar eso y es rico. Si yo logro publicar mi investigación operacional en una revista científica, perfecto, es lo ideal. Pero si no la logro publicar, y sí impacta en mi política local, está bien. He podido lograr que lo que quería, ¿no? Que es solucionar un problema y hacer más eficiente mi servicio de salud. Y si en ese interín la calidad es adecuada, apropiada, el tamaño de muestra adecuado, publicarla en una red científica me va a dar una connotación más importante para hacerlo. Generalmente la investigación operacional es contextualizada a un ámbito que no suele ser inferible. O sea, yo no puedo hacer lo que me pase en un distrito de Lima, no lo voy a replicar en Colombia o en Bolivia, en Ecuador, pero sí puede ser como referencia, ¿no? O sea, algo que se hizo en Perú y uno va a leerlo y lo va a entender de esa forma porque va a estar escrito de que estos datos se contextualizan y no tienen capacidad de ser inferenciables. Por eso, el tamaño de muestra no es tan exigente en investigación operacional, porque no busca ser una inferencia global o general, como si un ensayo clínico, ¿no? Que te pide un tamaño de muestra grande para que y una representatividad de la población heterogénea importante, de modo que los resultados pueden ser aplicados a un ámbito mayor o global o internacional, ¿no? En la investigación operacional el contexto es más local, regional, doméstico, y si se puede nacional, mejor, pero también hay cosas que pueden también expandirse internacionalmente, como el ejemplo de las 3 vaciloscopías versus 2 vaciloscopías. Ese impacto se hizo en Uganda y luego la OMS lo puso internacional y todas las guías mundiales recomendaban 2 vaciloscopías como diagnóstico. Ahora ya no se recomienda la vaciloscopía. La vaciloscopía ha pasado solo a ser una prueba de monitoreo de la respuesta al tratamiento y se tiene que incluir el algoritmo de rayos X y prueba molecular de diagnóstico de tuberculosis, ¿no? Ya para finalizar, tenemos las últimas dos preguntas. Entonces, la primera es de Angie Gómez. Ella está en una zona como alejada, digamos, acá como el Amazonas, sí me hago entender. Lo que Sí. ella pregunta es que es un poquito complejo lograr esas colaboraciones. Entonces, lo que sugiere es que Marcela le pueda dar como algunos tips de cómo lograr alianzas entre entidades investigativas y de salud para poder generar estos enlaces y poder generar el producto de investigación operativa. Es una buena pregunta. La recomendación clara que le hago es que primero identifique en su región o zonas aledañas
centros de investigación que ya están establecidos en universidades generalmente, ONGs que trabajan en el país, y comenzar a buscar vínculos con ellos. Estas personas están muy abiertas a responder correos, a contactarlos por WhatsApp, participar en congresos nacionales donde puedas vincularte con ese tipo de personas en la academia, presenciales o remotos, leer artículos que ellos publican, y siempre en una publicación científica hay el correo electrónico, escribir un correo, es comenzar a interactuar. Por ejemplo, en mi caso hemos tenido mucha interacción con algunos trabajadores de salud de la región que me mandan su protocolo, encantado, les ayudo, les apoyo, y siempre hay un contacto de un amigo de esa zona, o de Ecuador, o de Colombia, que también podría apoyar, ¿no? Es generar redes, es ser muy proactivo en generar redes, autoformarse también. Este curso que les hemos pasado es muy importante, hacerlo todo el curso, entrenarse completamente, y luego buscar este tipo de alianzas, ¿no? Si no la tienes a corto plazo, o sea, cerca, sí podríamos, o sea, hay cómo facilitar ese tipo de cosas. La universidad es un ente importante, hay gente que está haciendo tesis, que quiere buscar tesis, que quiere alianzas, está buscando ese tipo de personas para poder relacionarse. Tener un LinkedIn, por ejemplo, te recomiendo muchísimo que tu LinkedIn esté muy bien hecho, ves qué ofreces, qué pides. En el LinkedIn tú puedes poner, necesito tesista interesado en una investigación operacional en la Amazonía de Colombia sobre acceso al diagnóstico. Por favor, escribirme, ¿no? Y te apuesto que te van a escribir varias personas de LinkedIn. Yo estoy interesado, y mira, yo soy tesista de salud pública, estoy trabajando en tal universidad, me interesa avanzar en eso. O sea, se genera esas redes sociales importantes, ¿no? Entonces, consejitos: leer, comunicarse por correo, LinkedIn, participar de congresos, conferencias, donde puedas hacer un networking, trabajo de redes, de contactos, es muy importante. Muchas gracias, doctor. Y ya para finalizar, la última pregunta es, ¿cómo se diferencia la investigación operativa de una evaluación programática o de una auditoría en salud realizada? Es una muy buena pregunta, ¿no? Porque la evaluación programática o una auditoría de salud es muy importante saber diferenciarla, ¿no? Uno es que la investigación operativa, ya hablamos, sigue un método científico, resuelve un problema específico. En cambio, la evaluación programática es parte de un proceso de gestión de salud pública, donde ahí uno tiene que ver cómo ha avanzado con un plan estratégico operativo, estratégico anual o trianual, en cuanto a las metas, si se ha logrado o no se ha logrado, qué barreras se han tenido, cómo avanzar en la construcción de soluciones, pero desde un punto de vista programático. O sea, cuánto de plata tengo, cuánto plata me he recibido para hacer tanta cantidad de casos detectados, de pacientes tratados, y luego me evalúan si es que he logrado o no he logrado eso. No tiene un método científico, sino es un método normativo. Está muy ligado a lo que es el sistema de gestión de la calidad, pero esto es otro tema importante, porque ambos buscan, tanto la gestión operativa, el sistema de gestión de la calidad y la gestión de programas de salud, como la evaluación, el monitoreo constante, buscan el mismo objetivo, ¿no? Que es mejorar el sistema de salud, hacerlo más eficiente, que sea mucho más rendidor, pero tiene otro tipo de estrategias. Y la auditoría en salud es mucho más punitiva incluso, ¿no? Y es una autoridad que está por encima y que está velando que no se haya malversación de fondos, cosas que pueda llevar a una sanción incluso al sistema de salud. Entonces, no hay esa ciencia detrás de esto como sí lo hay en la investigación operativa, ¿no? Pero sí se relacionan mucho, se complementan mucho, pero no tienen el mismo principio de generación de evidencia. Bueno, doctor Alberto Mendoza, estas fueron las preguntas del día de hoy. Nuevamente agradecerle por este espacio de formación continua